Buen día para todos. Hoy hablaremos del proceso del cargue de plan presupuestal mediante plantilla Excel. Para este proceso se debe tener en cuenta la plantilla suministrada por Sysman y vamos a mirar el tema de la preparación y el diligenciamiento de la misma. En este caso, la plantilla consta de dos hojas. La primera se llama plan presupuestal y la segunda se llama apropiaciones iniciales. En este caso, vamos a tomar relevancia con la hoja del plan presupuestal y vamos a dar las instrucciones detalladas y claras para facilitar y agilizar el proceso de captura y el cargue de la información del plan presupuestal específicamente. En esta hoja se ingresa toda la estructura del catálogo presupuestal y la entidad define el nivel del clasificador que se va a utilizar para cada caso. Ingresos, gastos de funcionamiento, gastos de inversión, servicio de la deuda y se activan los indicadores de los auxiliares que van a manejar en los rubros de transacciones como lo son el centro de costo, la referencia, el auxiliar general y la fuente de recursos. El manejo de los auxiliares está sujeto a la estructura con la que hayan constituido el presupuesto, pero pues en ningún caso es obligatorio que los utilicen todos. En el catálogo se pueden ingresar los códigos que se consideren necesarios para el manejo del presupuesto de la entidad y para aquellos rubros que aplican para diferente dependencia, como es el caso de funcionamiento, solo se ingresan una vez y el sistema los va a desagregar al momento de ingresar la apropiación inicial. En este caso, vamos a dar la explicación de cada uno de los campos a tener en cuenta dentro del diligenciamiento de la información. En la columna de compañía se digita el código de la compañía en la que se va a cargar la información. En el año va la vigencia en la que se van a cargar los datos. En el código, el plan presupuestal tiene estructura de árbol o jerárquica, por lo tanto se deben ingresar todos los códigos del mayor hasta el último nivel, código unificado, según los clasificadores definidos por la entidad. En este campo se admiten hasta 100 caracteres alfanuméricos y se debe tener en cuenta, y es muy importante, que no deben tener espacios. En la descripción se ingresa el nombre de cada código. Acá se admiten hasta 250 caracteres. En la clase se ingresan para aquellas entidades que manejen el presupuesto con modelo de árbol, es decir, que en el código del rubro incorporan los clasificadores que aplican para la entidad. Se debe diligenciar en cada campo el nivel de desagregación ingresando la clase que corresponde. Acá lo vamos a ver a nivel de plantilla y ahorita se va a indicar directamente en el sistema donde se debe tener en cuenta dicha configuración. En este caso, los clasificadores que Sysman tiene estandarizados son el sector, el programa, el subprograma, el código de producto, el código BIPIN, el código CCPET, el CPC-DANE, la unidad ejecutora, la fuente de financiación, CCPET regalías, política pública, detalle sectorial y tipo de recurso SGR. Cada uno tiene ya un código asignado con el cual se identifica y es el que debe ir en esta columna. En el tipo, para las entidades también que manejan el presupuesto con el modelo de árbol, deben ingresar el código del tipo de clasificador que corresponda. Por ejemplo, si en esta clase le están definiendo que va el 006, que es el CCPT, en el código del tipo deben ingresar el código correspondiente a ese concepto. Especialmente en inversión es donde se puede ver, ¿sí?, esa desagregación y esa diferente codificación de acuerdo a la necesidad de cada una de las entidades. En este caso es muy importante que se diligencien correctamente las columnas de manera que se puedan identificar el nivel al que están estructurando el presupuesto. En la naturaleza, si el código del rubro es débito, es decir, si corresponde a gastos, se coloca la letra D. Si es crédito, ingresos, se ingresa la letra C. La columna sin situación fondos, si el código del rubro, hay entidades que manejan la situación de fondos por el rubro, lo logran identificar, hay otras que lo manejan a nivel de fuente de recurso. Para aquellas que lo manejan con el rubro como tal, que lo identifican, acá deben tener en cuenta esta columna. Si es sin situación de fondos, lo deben dejar en -1. Aquí deben marcarle -1. Si es con situación de fondos, los dejan en 0. Las columnas de movimiento, maneja centro de costo, maneja auxiliar general, fuente de recurso y referencia. En estas columnas se configuran los auxiliares que se van a manejar en los rubros de transacciones. El manejo de los auxiliares está sujeto a la estructura con la que hayan constituido el presupuesto, pero pues en ningún caso es obligatorio que los vayan a utilizar todos. Se pueden presentar diferentes combinatorias, pero no es camisa de fuerza que se tengan que utilizar todos.
En este caso, estos auxiliares los van a tener configurados los rubros de último nivel, es decir, los de máximo nivel o los que vayan a estar en el proceso transaccional como tal. Acá los estamos dejando con otro color para poderlos diferenciar de los demás. En este caso, por ejemplo, si hay un rubro que lo van a manejar solo con movimiento, esta columna es excluyente. ¿Qué significa? Que si ya maneja movimiento, no puede manejar ninguno de estos cuatro. A diferencia de que si de pronto yo lo estoy manejando por fuente de recurso, puedo manejar cualquiera de estos cuatro, perdón, pero este de movimiento debe quedar en cero, porque el de movimiento es excluyente con cualquiera de los otros cuatro. Referente a estos cuatro, se pueden presentar cualquier combinación, 4, 3, 2 o sencillamente un auxiliar que maneje cada uno de los rubros. En la vigencia se ingresa el año en el que se está cargando la información. En el tipo vigencia se ingresa VA para vigencia actual, RA para reserva de apropiación y RC para reserva de caja. En el destino, si es funcionamiento se ingresa F, si es inversión se ingresa I y si es servicio de la deuda se ingresa la letra F. En este caso se va a ingresar la letra I porque estos son de inversión. Listo. Como mencionábamos, en este caso los rubros de inversión son los que posiblemente van a tener o se va a poder identificar más la desagregación de la información. Entonces, en este caso aquí es donde se hace referencia a que dentro del mismo código del rubro pueden empezar a identificar o pueden hacer la codificación de cada uno de los clasificadores que apliquen según la necesidad. Sí, si a este nivel configuran el sector, el programa, el BIPIN, hay entidades que manejan la gran mayoría de los clasificadores. Hay otras entidades que sencillamente dicen, no, tenemos ciertos clasificadores para manejar a nivel de rubro, es decir, incorporándolos acá, configurándolos a nivel de plan, y hay otros que sí o sí tienen que ir a nivel de detalle, es decir, que se identifican en cada movimiento. Entonces, por eso es muy importante en el momento en que se estructure el plan presupuestal, tenerlo presente porque esta va a ser la base de cómo vayan a manejar el presupuesto durante toda la vigencia. Esto a nivel de plantilla. Ahora en el sistema directamente deben tener en cuenta, primero, que el año esté creado. En este caso de la plantilla estábamos mirando el año 2024. En este caso es importante ingresar por presupuesto, archivos, configuración de estados y verificar acá en el botón año que efectivamente el año se encuentre creado. En este caso es para el 2024. Si por alguna razón cuando ingresan y no encuentran el año que vayan a subir, que no esté creado, dan clic acá en el botón nuevo. Al guardar, el sistema les muestra con rojo los campos que son obligatorios. El año, ingresan el año, el valor de la VT que aplica para esa vigencia, el porcentaje del valor del fondo pensional, porcentaje de salud, de pensión. Estos datos son los que van en el certificado de ingresos y retenciones, que son como los límites en VTs. El formato de DIAN es el formato que se utiliza como tal para generar quién firma el certificado, el nombre de quien lo firma. Este modelo es de acuerdo al modelo que vayan a manejar en el presupuesto. Digamos que pues ya no aplica en este momento, ya que el modelo para Cuipo se reestructuró como lo acabamos de ver en el plan presupuestal. Entonces, este es en este momento transparente esta configuración. El límite del 25% y del 40%. Esto también va en VTs. Se da clic en guardar una vez diligenciados esos campos y ya tienen el año o la vigencia creada para poder ejecutar el proceso. También es importante que estén creados los clasificadores. En este caso puntual, cuando hablábamos de la clase, acá en los clasificadores efectivamente vamos a encontrar las 13 clases que pues SISMAN tiene definido como estandarizadas. En este caso es importante que si esas clases las van a tener incorporadas dentro del código del rubro, debe tener la codificación rubro, esta aplicación. Hay una para gastos, hay una para ingresos. Generalmente para ingresos todo lo que es el tema de inversión no aplica. Para gastos sí ya aplica, entonces si lo incorporan dentro del código del plan presupuestal debe ir a nivel de rubro. Si lo dejan a nivel de movimiento de detalle, pues acá tendrán que configurarlo a nivel de detalle.
Y de la misma forma, aquí en tipo clasificadores, para la vigencia que vayan a subir, es importante que esté la configuración de la información, ¿sí? Que esté cada clase tiene un grupo de esos clasificadores, que cómo pueden verificar esa información directamente en la página del chip, en el consolidador, en el bloque de los informes de Equipo, en la categoría única de información presupuestal ordinaria. Ellos constantemente están publicando las listas. Acá hay unas listas de categoría cuipo y unas para CGR, SGR. Entonces aquí si miramos la categoría de cuipo, aquí efectivamente se va a observar la información de estos códigos. Están los conceptos, está el CPC, las fuentes, la política pública, la unidad ejecutora, el sector, programa, código de producto, los detalles sectoriales. ¿Listo? Esta información que estamos viendo acá en el sistema se puede crear manualmente, de pronto algún código nuevo que se cree, o también por el volumen de información, porque es bastante amplio, también se puede subir por plantilla. Lo importante es verificar que antes de hacer el cargue de esta información se encuentre creada estos datos en el sistema antes de ejecutar el proceso. Para este caso puntual o para ejecución del proceso, se ingresa a mantenimiento. Hay una opción que se llama cargar presupuesto vigencia y aquí se selecciona el año en el que se va a cargar la información. Se da clic en la opción cargar plan, porque en este caso solo se va a cargar el plan contable. Es importante tener en cuenta, aquí vamos a verificar en presupuesto archivos plan presupuestal para el 2024, no hay información. Ahorita cuando se ejecute el proceso, se va a reflejar la información en dicha opción de menú. Entonces aquí cargar plan, se da clic en el botón seleccionar, se llama la plantilla específica que se diligenció previamente de acuerdo a las características mencionadas. Cuando se selecciona, se carga el nombre en este campo de seleccionar plantilla y se da clic en el botón cargar. En este caso, genera un bloc de notas. Ese bloc de notas muestra el mensaje que nos dice proceso terminado. En caso tal de que faltara de pronto algún código, el sistema nos va a mostrar este mensaje. La clase clasificador 008 con el tipo 16 no existe. La clase 001 con el tipo 45 no existe. ¿Sí? Cuando ocurre eso, el sistema sencillamente sube la información de lo que encuentra y posteriormente se puede cargar nuevamente la plantilla y el sistema pues solamente va a cargar lo que hace falta, lo que él ya encuentra que existe, lo pasa y simplemente inserta la información nueva. Como en este caso subió la plantilla correctamente, entonces se remiten a presupuesto, archivos, plan presupuestal en el año 2024 y efectivamente aquí aparece la información correspondiente para cada uno. En este caso vemos la información que quedó cargada de manera adecuada. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, la codificación que se dijo en la plantilla. Si había algún rubro que solo maneja movimiento, en efecto acá se va a cargar el check de movimiento. Si hay uno de los rubros que se dijeron que se iba a manejar con fuente de recurso, entonces acá se va a ver activo el check de maneja fuente de recurso. Si hay un rubro padre o un rubro mayor, no va a tener ningún check marcado. Acá se ve el tipo de vigencia, se ve la vigencia, la naturaleza y el destino correspondiente. Para el caso de inversión, en inversión se definieron unos niveles en cada rubro. En este primero estaba la unidad ejecutora. Vemos que acá ya cargó en tipo clasificador la información. El sector, el programa, el código BIPIN y el código CCPET. ¿Sí? De esta manera, pues el sistema hace el cargue de la información y aquí ya ustedes cuentan con el plan presupuestal. Gracias por la atención. Espero este video haya sido de gran utilidad. Nos vemos en una próxima cápsula de conocimiento.